vida, hablamos de hacernos responsables de nuestras decisiones. A eso le llamamos madurez. Asumir las consecuencias, asumir las circunstancias en las cuales nosotros decidimos algo. Una persona inmadura es una persona que no se hace responsable de lo que decide o que busca responsabilizar a otras personas. Pero cuando hablamos en el Señor, la madurez en el Señor cambia las cosas un poco. No solamente es hacernos responsables, sino más que otra cosa, saber recibir las circunstancias de acuerdo al tiempo del Señor. Y entonces aquí a veces las cosas se complican un poco, porque la mayor parte de los creyentes no sabemos cómo reaccionar y vamos aprendiendo sobre la marcha, vamos aprendiendo en el camino. Y en algún momento este aprendizaje en el camino no es tan sencillo, no es tan fácil. Y no, es perfectamente natural que en nuestra manera de pensar, muy humanos, nos confundamos, nos desesperemos, tengamos pues reacciones que no corresponden a lo que es el propósito del Señor. Y el marco general de esta meditación, sobre todo en lo que a mí me corresponde, les he estado invitando a meditar en la vida de Moisés, el capítulo 2 del libro de Éxodo principalmente. Y hemos estado meditando en pasajes que nos van llevando a meditar en su vida con el propósito de que esta historia nos diga algo. De alguna forma ilumina el camino que estamos recorriendo y también nos dé ciertas indicaciones con respecto a lo que debemos hacer. Y entonces estuvimos meditando con respecto a esta historia muy breve. Ustedes saben, en el capítulo 2 se empieza a hablar de Moisés, un bebé que nació, que sus padres lo protegieron en un tiempo en el que su vida estaba en riesgo, y cómo él creció, también muy brevemente nos dice el pasaje, en la corte del faraón, en la familia del faraón, criado como un príncipe, pero que en algún momento él tiene que hacer honor a los valores, a la enseñanza que su madre le había inculcado como hebreo. Sabiendo que él está en una posición privilegiada en Egipto, él no es egipcio, y eso pues ocasiona una cantidad de controversias y de dificultades. Estuvimos meditando todo en esto, ¿no? En algún momento él observa acontecimientos que le es muy difícil permanecer al margen, permanecer sin hacer nada, y entonces interviene en esa manera de reaccionar muy humana. Incluso pensábamos meditábamos en que su carácter era un tanto reactivo, ¿no? No la persona que medita lo que debe hacer, sino que reacciona de inmediato por lo que ve. Y en alguna medida también nos identificábamos pues con él. Por esta reacción tan violenta, tan agresiva, él tiene que huir. En esa huida llega a un lugar lejos de las ciudades de Egipto, Madián. Habíamos meditado de que este territorio de Madián había sido poblado por descendientes de Abraham, de tal manera que tenían entonces esta fe en el Señor. Él llega ahí, se encuentra con otras circunstancias desafiantes para él, otra situación de injusticia. Él no puede quedarse con los brazos cruzados, reacciona nuevamente, pero esta vez, más que irle mal, aparentemente le va bien. Es decir, esto hace que aquellas mujeres a las cuales él defendió, al platicar con su papá y decirles que un egipcio las había defendido, entonces el padre, Reuel, o posteriormente se le llama Jetro, les pregunta a ellas: ¿dónde dejaron a ese hombre? Tráiganlo, invítenlo a comer. Y entonces ellas vienen, y ahora vamos a entrar en la siguiente parte de esto. Es importante, para fines de nuestra meditación, ubicarnos. Ha pasado todo esto en la vida de Moisés. Aproximadamente él tiene 40 años o poco más de 40 años. Está en un lugar donde él es extranjero. Se guía por la mera supervivencia, lo que tiene que hacer para sobrevivir. Pero
el propósito de él, lo que le había dado sentido a toda su formación y a todo su esfuerzo, aparentemente se ha perdido. Él está en un lugar, la vez pasada le llamábamos impas, como una especie de compás de espera, una especie de paréntesis en su historia, y de repente aquí él pierde control de los acontecimientos y está como, diríamos nosotros, a ver qué pasa. Vamos a vivir el día a día, a ver qué pasa. Lo que vamos a ver ahora es cómo, no importando lo que nosotros observamos, lo que a nosotros nos apura, lo que a nosotros nos aflige, hay una historia que se sigue tejiendo, hay unos acontecimientos que siguen avanzando, pero que no nos damos cuenta. En otras palabras, en gran medida, el problema para nosotros es aprender a ver los acontecimientos con otros ojos. ¿Cómo aprender de nosotros mismos en estos pasajes complicados y difíciles? Moisés llega a este lugar, ¿cómo diríamos? Perplejo. Perplejo es así como sorprendido, sin saber qué decir, qué hacer. Está en una tierra extraña, no conoce a nadie. Ha reaccionado como él creía que era lo correcto. No estuvo mal, pero nuevamente él no tiene control sobre los acontecimientos. Y en este momento, para mí sería muy importante que nosotros vayamos meditando en esta historia de acuerdo a lo que está pasando en nuestra vida. Y bueno, en un momento retomamos la aplicación de esta historia. Le llamo a nuestra meditación En Camino a la Madurez. En camino a la madurez, y trato de poner un camino sinuoso, en ocasiones con neblina, ¿verdad? Porque el camino a la madurez no es una autopista cómoda, recta, amplia, no es un freeway, un expressway, no es así, sino es un camino complicado, es un camino que tiene muchos recodos y que en esas curvas, en esas vueltas, no sabemos qué hay detrás, no sabemos qué pasa. Pero esas curvas, esas vueltas, son las que nos desafían a confiar en que hay un propósito en ese caminar, en que hay una razón de ser por la cual caminamos por ahí. Y esto es más o menos lo que ocurre en este caso de Moisés. Y les decía, se está tejiendo una historia, pero él no está, ¿cómo decir? No es protagonista de esta historia. Él no está atento a esto. Algo está ocurriendo, pero él es totalmente ignorante de lo que está pasando. Y la referencia que tomo es Éxodo 2, 21 al 25, y nos dice: y Moisés convino en morar con aquel varón, es decir, aquel hombre Reuel que dice a sus hijas, tráiganlo para que coma. Él viene, dice, y convino en morar con aquel varón. Y él, Reuel, le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Si me permiten un momento ahí la referencia. Observen ustedes aquí, primero que la historia avanza muy rápido, ¿no? Apenas empezamos el verso y ya está casado y ya tiene un hijo, es decir, a ver, como esas películas de acción que van muy, muy rápido, ¿verdad? Y todavía no nos acomodamos bien a lo que está pasando cuando ya nos llevan 2 o 3 años después, ¿no? Entonces aquí conviene, él acepta morar, acepta vivir bajo la tutela, bajo la autoridad de Reuel. Reuel es un sacerdote, Reuel es un padre de familia, es el propietario de un territorio. Y entonces este Reuel tiene hijas nada más, no tiene hijos, y le da a Séfora, su hija, por mujer a Moisés.
Moisés se casa con ella, tiene un hijo, le ponen por nombre Gersón, que significa forastero, porque él dice, soy forastero en tierra ajena. Aconteció que muchos días después muere el rey de Egipto. Es decir, nosotros lo leemos, nosotros lo vamos a saber, pero él no. Él no sabe que murió. Hasta el capítulo 4 nos vamos a dar cuenta que él lo supo, ¿no? Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, esto es esclavitud, la opresión. Esto es algo que Moisés observó y que le molestó tanto que no pudo observarlo como si nada, ¿no? Subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su esclavitud. Es decir, eran condiciones muy complicadas, muy terribles. Es una historia muy difícil, es una historia muy complicada. Pero las palabras que utiliza pareciera ser que no nos dicen en detalle qué pasó. Y oyó Dios el gemido de ellos. Si nosotros estuviéramos viendo las imágenes de esto, miraríamos una violencia de esa que a veces no aguantamos. Yo no sé cuántos de ustedes les gustan las películas violentas, pero hay escenas en películas que uno no las aguanta. Que uno dice, no puede ser, quita eso, no puedo ver eso, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de condiciones muy complicadas, muy terribles. ¿Cómo tiene que ser para que giman? Al grado que el Señor se acuerde del pacto de Abraham, Isaac y Jacob, y mire Dios a los hijos de Israel y los reconozca. Estas son palabras, expresiones muy humanas. Son palabras como si estuviéramos hablando de una persona. Cuando el escritor bíblico nos habla del Señor, nos habla como si fuera un ser humano. Evidentemente no es un ser humano, pero es una forma como coloca la historia en referencia al Señor. Entonces, estos gemidos, esta historia tan violenta, tan cruel que se estaba viviendo, llega a la presencia del Señor. Ellos claman al Señor. Esta historia, les decía, se va tejiendo y Moisés la ignora completamente. Moisés está como exiliado, como en el extranjero, en una tierra que no le corresponde, con gente que no conoce bien. Se casa como una manera de hacer alianza, de encontrar albergue en este lugar, como una manera de adaptarse a toda esta situación y a esta comunidad, como una forma de sobrevivir. ¿Qué otra cosa puede hacer un hombre extranjero? ¿Qué otra cosa puede hacer una persona hasta cierto punto perdida en un lugar que no le corresponde? Probablemente ustedes se den cuenta cuando en circunstancias complicadas, difíciles, vamos a algún lugar, se vive lo que llamamos un tipo de vulnerabilidad emocional, es decir, se vive mucho la soledad. La persona emocionalmente está muy vulnerable, está en condiciones muy complicadas. Y entonces en esas condiciones uno busca la amistad, la simpatía, uno busca el acompañamiento, la solidaridad de alguien. Y entonces pareciera que en esas condiciones, cuando uno se siente extranjero en otro lugar, cualquier sonrisa, cualquier gesto amable, uno lo agradece mucho por esa vulnerabilidad emocional. Y esto es lo que está pasando con Moisés. Él está en una condición tan complicada que Reuel le dice, pues aquí está mi hija, cásate con ella. Y pues él dice, sí, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puede hacer? Es un extranjero. Está solo, no está ahí su familia. Y él pensando, ¿qué pasaría con sus hermanos de raza? ¿Qué pasaría con los hebreos? Momentos desesperantes, momentos complicados. Pero el escritor se encarga de decirnos a nosotros, primero que él ignora esto, pero a nosotros el escritor nos dice, el Señor escuchó todo esto y el Señor intervino. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Y qué tiene que ver esto con la madurez? Ustedes saben que cuando nosotros pasamos por momentos muy complicados, por momentos difíciles, nosotros tomamos decisiones a veces muy fuertes, arriesgadas, de tal manera que esto que decidimos se produzca un cambio. A veces la huida, a veces en el afán de querer resolver el problema
nos metemos en problemas peores. ¿Por qué? Porque sentimos que si nosotros no decidimos las cosas, que si nosotros no intervenimos, que si nosotros no resolvemos el problema, alguien se va a morir, algo grave va a pasar, todo se va a descomponer. Y a veces la desesperación es tal, la frustración es tal, que como les decía, buscamos resolver un problema creando nuevos problemas. Y entonces al rato toda esta situación nos alcanza y se convierte en toda una tragedia, toda una complicación. Por esa razón, cuando esto va ocurriendo, Moisés está fuera de este conflicto, de esta historia, les decía, tan cruel, tan terrible, pero el escritor nos está diciendo, el Señor miró a los hijos de Israel. Y entonces es como si Él nos dijera, ciertamente, hay momentos muy complicados, hay momentos muy difíciles, pero si eres una persona creyente, si eres una persona de fe, debes aprender a respetar lo que al Señor le corresponde. No tomar las decisiones, no hacer justicia por tu propia mano, no reaccionar violentamente, porque lo único que estás haciendo es empeorar las cosas. A veces nosotros nos desesperamos de tal manera que creemos que si dinamitamos todo, entonces se va a resolver el problema. Hay que acabar con todo. No es exactamente la idea. No es exactamente esto. Y entre más, ¿cómo diríamos?, rústica sea nuestra manera de pensar, entre más rudos seamos, más violentos y más agresivos nos tornamos. Y este es un pasaje que creo que nos dice a nosotros cómo es que debemos aprender que no porque hagamos fuerza el problema se va a resolver. No porque suframos, no porque nos tensionemos, no porque lloremos, no porque sintamos todo esto va a contribuir a que aquello se resuelva. Si ustedes miran a una persona que está tratando de levantar una carga muy pesada, a veces nosotros también empezamos a hacer fuerza, ¿verdad? No le ayuda de nada, pero estamos también haciendo fuerza. Entonces, háganse cuenta que esto es así más o menos. Empezamos a sufrir, empezamos a llorar, empezamos a tensionarnos, pero hay algo que tenemos que incluir en nuestro pensamiento. Y esto es lo que trato de proponerles a ustedes. Existe algo que llamamos el Señor de la historia. ¿Qué quiere decir esta expresión del Señor de la historia? Esta expresión quiere decir que el Señor dirige los acontecimientos. Pero claro, cuando nosotros los observamos, pensamos, ¿dónde está Dios? Bueno, el Señor no nos va a dar reporte de lo que está haciendo. No nos va a rendir cuentas de las decisiones que está tomando y de cómo está conduciendo las cosas. Por eso cuando decimos que Él es el Señor de la historia, decimos, Él es el que dirige la historia, no nosotros. Y este es el punto a donde quiero llegar con esta cuestión de la madurez. Aprender a respetarlo como el Señor de la historia es lo que nos va a permitir entender, recibir, cumplir el propósito que Él tiene. Ciertamente los pasajes humanos son fuertes, intensos, pasamos por emociones muy fuertes, muy intensas, pero al final de cuentas, Él es el que tiene el control. Y eso es lo que trata de decirnos esta historia, ¿no? Él tiene el control, Él escuchó los gemidos de ellos. ¿De qué servía que Moisés los hubiera escuchado? ¿De qué servía la desesperación de Moisés? ¿De qué servía su reacción violenta? El querer resolver el problema a él, el haber defendido a su hermano de raza, asesinando al egipcio. Eso no componía el problema. Eso no cambiaba las cosas. A lo mejor era un pequeño detallito, pero el conflicto continuaba y seguía. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Permanecer impasibles ante la injusticia? Entonces, pues que se muera el que se va a morir y ni modo. No. Precisamente lo que vamos a seguir mirando en la historia de Moisés es que esta era una manera como el Señor lo va preparando para resolver el problema de fondo, no de forma.
para resolver el verdadero problema, no lo que estaba viendo y lo que a él le molestaba. ¿A cuántos egipcios podía asesinar Moisés? ¿A 1? ¿A 2? ¿A 3? ¿A 10? Eso no cambiaba la esclavitud del pueblo. Eso no cambiaba la opresión a la que estaba sometido. Es más, de esta forma nos vamos dando cuenta que el mismo pueblo de Israel fue caminando hacia su esclavitud. Fue cediendo a todo esto. Entonces, tenía que hacerse responsable de lo que estaba pasando. Tal vez aquí, el punto donde nos toca muy, muy de cerca, es en aquellos casos en que nosotros queremos intervenir por personas a las que amamos mucho, a las que quisiéramos proteger, a las que quisiéramos ayudar. Pero hay una frase que usamos mucho en la consejería: no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. ¿Sí? Entonces, el primer requisito para ayudar a alguien es que quiera cambiar, es que quiera transformar su situación. Y entonces, si una persona se está debatiendo en una situación muy complicada, nosotros tratamos de ofrecerle ayuda, pero no es lo que ella quiere, no podemos hacer nada. Y frecuentemente eso pasa con personas cercanas a nosotros, que quisiéramos que cambiaran sus condiciones, que quisiéramos ser de alguna ayuda, pero estamos en posiciones totalmente distintas y no es posible para nosotros. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que hacernos las preguntas de fondo. Y una pregunta de fondo es la que los cristianos nos hacemos con frecuencia. No es la pregunta ¿por qué lo permite Dios? Esa es una pregunta mal planteada. No es la pregunta ¿por qué a mí? Otra pregunta mal planteada. Pero ¿qué pasaría si nos preguntáramos ¿cuál será el propósito del Señor? ¿No será que el Señor tiene un propósito en esto y nos está moviendo en esa dirección? Porque si nosotros hacemos esta pregunta, entonces esto requiere que abramos nuestros ojos a los acontecimientos. Recuerden que en las meditaciones anteriores estuvimos hablando de los espejismos y que muchas veces esas imágenes que no corresponden a la realidad nos mueven y mueven nuestras emociones y mueven nuestros sentimientos. Entonces nosotros nos estamos dirigiendo en la dirección equivocada. Estamos asumiendo la actitud equivocada. No es sobreprotegiendo como vamos a hacer de ayuda. No es evitándole los problemas a alguien como lo vamos a liberar de su complicación o de su carga, sino preguntándonos cuál será el propósito del Señor en esto. Y aquí se agrega otro contenido que también es complicado para nosotros, y este es esperar. Esperar. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta esperar, pero yo soy un desesperado así de marca y me molesta que me hagan esperar. Entonces imagínense, ¿no? Cuando a lo largo de mi vida he tenido que esperar. ¿Por qué? Porque ni las condiciones y probablemente ni yo mismo estaba preparado para el acontecimiento que el Señor iba a producir. Y eso es lo que pasa con Moisés. De entre esa salida, ese exilio, esa salida de Egipto, su lugar donde estaba su familia, donde estaban los suyos, donde él había sido educado, esa huida que tuvo que hacer, y entre ese punto y el siguiente punto, que fue regresar a Egipto como liberador, cuando él ya recibe del Señor el llamado y entonces regresa para emprender el proyecto de Dios, pasan aproximadamente 40 años. Ay, Dios. ¿Cómo 40 años, por favor? Y entonces esto nos dice algo. Los números tienen un significado, sobre todo en la mentalidad hebrea, en la cosmovisión hebrea. Los números tienen un significado. Y el significado del 40 es el ciclo que se completa. Como si nos dijera, al cumplirse su ciclo, entonces pasa el siguiente acontecimiento.
Entonces 40 años es algo así como que él se preparara y estuviera listo para el siguiente paso que el Señor iba a dar en la historia. Acuérdense, Él es el Señor de la historia. Y entonces, cuando Moisés aparentemente está listo, entonces se produce el siguiente movimiento de parte del Señor. Y abrimos otro capítulo en esto. Pero estamos en el cierre de este capítulo, estamos en este momento cuando nos detenemos y a pesar de todas las condiciones tan terribles, observamos qué tenemos que hacer aquí. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Entonces, ahora les invito para que hagamos una aplicación a nuestra historia personal. Yo pensaría, y perdónenme el atrevimiento, que muchos de nosotros atravesamos por momentos, por circunstancias en las que nos desesperamos y reaccionamos. Tenemos que hacer algo. Y cada vez que actuamos reactivamente, es decir, reaccionamos en automático, cada vez que hacemos eso, con perdón de ustedes, metemos la pata. Nos equivocamos. ¿Por qué? Porque actuamos con ideas muy humanas, bajo emociones muy humanas y bajo el calor del momento. Quiere decir, no nos tomamos el tiempo para decir, ¿qué es lo que aplica aquí? ¿Qué es lo que se supone que debo hacer? Y como reaccionamos en el momento y cometemos errores, la siguiente parte o la siguiente metida de pata es no hacernos responsables de estos errores. Cuando alguien nos dice, es que no debiste hacer eso, y luego nosotros inmediato, ¿y qué querías que hiciera? ¿Que me quedara callado? ¿Que estuviera ahí viendo feliz de la vida como si nada? No es quedarnos callados, ni es permanecer pasivos. Otra vez, el problema más importante es cómo aprender de nosotros mismos. Como si el Señor nos abriera un espacio y como si el Señor nos permitiera decir, a ver, ¿cómo te sientes con eso? Desesperado. ¿Por qué? ¿Crees que la gente tiene que hacer lo que tú quieres? ¿Crees que los acontecimientos y las circunstancias se tienen que mover a la manera como tú la entiendes? Otra vez, recuerden que dijimos que el Señor es el Señor de la historia. Los acontecimientos no van a ir como nosotros querramos, porque a nosotros se nos facilite, porque nosotros los prefiramos así, porque así nos convenga. Y entonces, estos pasajes donde la historia se sigue tejiendo y nosotros parece ser que no nos damos cuenta, es esa oportunidad de reconocer al Señor en nuestra vida, de reconocerlo como quien dirige los acontecimientos, de reconocerlo como quien lleva la mano las cosas y no nosotros. Y este es el camino a la madurez. ¿Cómo dar esa oportunidad y abrir ese espacio para que el Señor conduzca las cosas? Para que el Señor vaya poniendo los acontecimientos. Si seguimos en la meditación de esta historia, decíamos, pues Moisés no iba a ser el que resolviera el problema. Era el instrumento para que el Señor llevara adelante su propósito. Pero ese instrumento tiene que estar en manos del Señor, manejado por el Señor, a la orden del Señor. No al revés. ¿Qué significa al revés? Que cuando a mí me apura, le diga al Señor, Señor, pues apúrale, ¿qué no estás viendo? Que cuando yo tengo prisa, que cuando a mí me duele, entonces yo diga y despotrique y de órdenes y luego todavía me quede. ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? No, si no es varita mágica. No son conjuros. No son palabras que diciendo esto, ¡paz!, van a ocurrir los acontecimientos. Él es el Señor de la historia. Y la única manera de comparecer ante ese Señor de la historia es humillándonos, sometiéndonos a los designios de Él. Porque si no hacemos esto, entonces escapamos a su propósito, escapamos a su plan, escapamos a su proyecto.
Cuando nosotros observamos que las cosas no van como nosotros quisiéramos y entonces tomamos una salida lateral, tomamos un atajo, entonces salimos del propósito del Señor. Yo espero que esto le esté diciendo algo. Yo espero que usted pueda traducir esta meditación a su propio caso, a su propia circunstancia, a su propia situación. ¿Qué es aquello por lo que está pasando? Que le cuesta tanto trabajo esperar, que usted quiere reaccionar, pero no se da cuenta que el Señor está tejiendo los acontecimientos, los está acomodando, porque Él tiene el control de todo esto. Él es el Señor de la historia. Cuando les digo que no nos gusta esperar, pues observamos tantos acontecimientos que pensamos, qué terrible es esto. Y si exageramos nuestro pensamiento, ¿verdad? Hasta decimos, ¿por qué no se muere fulano de tal? Es muy malo y nomás está causando males, ¿verdad? Sí. Él es el Señor de la historia. Entonces ahora nuestra pregunta es, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Y como iglesia, nosotros nos acompañamos en muchos de los pasajes muy personales, muy humanos. Y precisamente lo que aplica en ese acompañamiento es cómo ayudarnos, cómo auxiliarnos en esta espera. No es la espera inactiva, sentado, a ver a qué hora se resuelve el problema. No, es la espera activa. En estas circunstancias, ¿qué esperará el Señor de nosotros? Esa es la pregunta a responder. ¿Qué esperará el Señor de nosotros en estas circunstancias? ¿Qué esperaba el Señor de Moisés en este momento en el cual gemía a Israel a causa de la servidumbre? ¿Qué esperaba el Señor de Moisés? Pues primero, Moisés no se daba cuenta, pero que de alguna forma él trabajara su propia situación, sus propios acontecimientos. Cómo ir afirmando esa búsqueda de que lo que buscamos es hacer la voluntad del Señor, no nuestra voluntad. Aquí van a surgir muchas preguntas, algunas fáciles de contestar, otras no tanto, pero todas van a estar dirigiendo a esa manera de moldearnos, a esa manera de acomodarnos a fin de estar en espera de la respuesta del Señor. Cuando el Señor venga con su respuesta, si nosotros supimos acomodarnos en esto, vamos a poder ser el instrumento que el Señor utilice. Pero si no es así, frustrados, fastidiados, entristecidos, enojados, ¿cómo vamos a ser instrumento en manos del Señor? De nuevo, quiero pensar que esto les dice algo. Que esto nos dice algo en nuestra vida. ¿Cómo es en tantas ocasiones en que se presentan estos acontecimientos y nosotros queremos rápidamente ponerle fin a todo esto? No es dinamitar las cosas, derrumbar todo, impactarlo, acabar con las cosas como vamos a resolver los problemas. Sino abriendo bien nuestros ojos y pensando, ¿qué es lo que aplica aquí? ¿Qué aplicaba en este momento de desesperación y de dolor para el pueblo de Israel? ¿Qué aplicaba en este momento de una esclavitud tan terrible y tan complicada? Que el Señor se acordara de su pacto y que Él decidiera intervenir. Porque cuando Israel gimió y clamaron, subió al Señor el clamor de ellos. ¿Qué quiere decir? Que entonces pidieron ayuda. Entonces se hicieron conscientes de la situación en la que estaban metidos, se hicieron conscientes de la complicación que tenían y entonces reconocieron que su respuesta estaba en el Señor y clamaron al Señor. Antes no estaba ocurriendo eso. Quiero decir, esto preparó el terreno para que entonces apareciera el líder que el Señor iba a utilizar. Pero mientras no está preparado la persona, mientras la persona no se da cuenta hasta qué punto está en conflicto, está en dificultades, entonces quien trata de ayudarlo no se recibe la ayuda. Alguien dice por ahí, ayuda no pedida, ofensa recibida, ¿verdad? Es decir, se enoja la gente cuando no pide ayuda. ¿Y qué te está pidiendo que me ayudes, verdad?
Entonces eso era lo que estaba pasando. Por eso cuando él quiso intervenir y librar a aquel hebreo de su enemigo egipcio, dijo yo, a ver, ¿quién te puso a ti de príncipe igual sobre nosotros? Si ustedes me permiten una expresión mucho más atrevida, ¿a ti qué te importa? Pues yo soy el que la estoy jugando, yo soy el que estoy aguantándome, pues total, déjame. Así soy yo. Hasta que el pueblo tomó conciencia de lo que estaba pasando, hasta que se hizo responsable y hasta que dijeron, bueno, nosotros somos el pueblo del Señor y hay un Señor sobre nosotros, y clamaron al Señor. Entonces se preparó el terreno para esto. ¿Dónde estamos usted y yo esta noche? ¿Cómo estamos esta noche? ¿Será que nosotros también todavía no llegamos a ese punto de reconocer el problema en el que estamos? ¿Será que nuestra inmadurez todavía nos lleve a renegar, a despotricar, pero no entender que hay un Señor de la historia? Yo le quiero invitar. Miren, esta alabanza que cantábamos inmediatamente antes de empezar nuestra meditación es una alabanza que, si no nos fijamos en lo que está diciendo, nos lleva a esos gestos muy triunfalistas, ¿no? Así como que estamos del lado de los ganadores y nosotros somos de los ganadores y somos de los buenos y todo eso. Pero como que cuando pensamos, la meditamos con cuidado, entonces nos damos cuenta que no es fácil decirlo, que no es fácil cantar. Que sí, Él es nuestra torre y Él es nuestra torre fuerte, pero ¿cuándo se demuestra eso? ¿Cuando estamos felices de la vida? ¿Sanos, satisfechos, contentos, sonrientes? Y entonces, cuando pasamos por un momento realmente desafiante, si hacemos nuestras estas palabras, entonces es como si reconociéramos, tú eres el Señor de la historia. Y entonces en ti encuentro mi roca fuerte. Tú eres en quien estoy ubicado. Y a lo mejor volteo alrededor y me asusto, y a lo mejor el miedo busca escaparme, pero cuando yo afirmo que Él es mi roca, entonces digo, pues hay muchos espejismos que me pueden asustar. Hay muchos monstruos alrededor de mí que parece ser que me quieren atrapar, pero ahora mi desafío es como abrir los ojos y decir, esa agua que veo delante del camino no existe, es un espejismo, no le voy a tener miedo. En realidad mi confianza, mi fe está en el Señor. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? ¿Que el Señor nos recoja? ¿Qué otra cosa peor podría ser? ¿Tanto miedo le tenemos a que el Señor nos recoja? Pues es aquí donde se pone entonces en juego eso que tanto hemos afirmado y tanto hemos creído y tanto hemos dicho. Mientras Él esté con nosotros y entonces sepamos que estamos dentro de esos límites de su historia, entonces el desafío es cómo vivir dignamente estos pasajes y estas complicaciones. ¿Cómo pasa un digno hijo de Dios por los dramas, las tragedias, las crisis? ¿Cómo se pasa por todo esto? Y ese es el desafío para nosotros. Moisés se fue a Madián y ahí supo esperar el momento en el cual totalmente el giro de los acontecimientos. No quiere decir que fue más sencillo, siguió siendo desafiante, pero supo que ya estaba bajo la dirección, bajo la protección del Señor. Y ese es el desafío para nosotros. ¿Cómo asegurarnos que estamos bajo la dirección y bajo la protección del Señor? Van a ocurrir muchas cosas a nuestro alrededor. Siguen ocurriendo muchas cosas desagradables. No quiere decir que nos vamos a pasar del bando de los malos. No nos vamos